Bueno, vamos a explicar qué es lo que ocurrió en el video anterior, por qué no mostraba información. Para eso vamos a abrir el archivo application.properties y vamos a ver lo siguiente. Yo ahora agregué varias propiedades, pero vamos a poner aquí, agregué esta propiedad para indicarle a Spring que cuando levante la base de datos en memoria, no haga nada. Si yo no le indico esto, fíjense, yo ahora lo voy a comentar, no le indico esto, y vamos a ver qué es lo que hace. Yo puse que Spring me muestre los SQL que ejecuta, porque como ustedes vieron, en teoría hay un montón de cosas que las hace detrás de escena, y nosotros no nos enteramos, pero Spring realmente las ejecuta. Una de las cosas que ejecuta, por ejemplo, es ¿m? lo que nosotros habíamos creado, borrar la tabla proyecto, pero esto lo ejecuta solo, como está definida la entidad proyecto, lo que hace Hibernate es borra la tabla y la vuelve a crear. Borra la tabla y la vuelve a crear. Este no es código nuestro, este es código que solo crea Hibernate automáticamente. Y esto lo hace automáticamente cuando la base de datos está en memoria. Entonces, lo que hizo en algún punto es borrar la tabla que existía. Fíjense, hizo un drop table. Entonces nos borró la tabla con el dato que nosotros habíamos puesto y la volvió a crear. Entonces yo ahora a esto lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Ahí termina de bajar. Listo. Y le voy a decir que no haga nada. Entonces le voy a pedir que no haga nada. Le indico con este valor si quiero que Hibernate me cree automáticamente el esquema o no. Cuando tengo una base de datos que el driver dice que trabaja en memoria, Hibernate lo hace automáticamente. Yo no quiero que haga eso porque yo quiero tener control sobre el script. Y estas dos o estas cuatro opciones que vemos acá son opciones que permiten enviar a la consola de log un montón de información acerca de qué es lo que hace detrás de escena Spring Boot contra la base de datos. Es muy útil en entornos locales de desarrollo, pero no lo mandemos nunca al servidor porque llena el disco de logs que no son útiles. Entonces, ahora fíjense, cuando yo levanto, le digo, no hagas nada con la base de datos. No hagas nada con la base de datos. Aparte va a ir más rápido porque no va a hacer nada justamente. Y ahora sí, cuando busque, me va a dar o va a retornar la que inicialmente estaba creada. Porque si no, lo que hacía es, inicialmente ejecutaba mi script, después borraba y ejecutaba el que Hibernate decía que había que tener. Yo quiero que ejecute solamente mi script. Ustedes verán acá, no hay ningún, en 5 segundos levantó. Y si ahora pido, me da la respuesta, el presupuesto que está en la base de datos. Bien, ahora que tenemos este proyecto, vamos a probar una operación más, que es la operación de inserción. Fíjense qué fácil va a ser insertar un proyecto en la base de datos. Vamos a crear un método que reciba un proyecto. El método va a estar mapeado con lo que llamaría post mapping, porque es un post. El post es para crear. Eh, Public va a response entity, podemos responder el proyecto creado, crear proyecto, y acá le podemos poner request body. Le vamos a decir que en el cuerpo de la petición HTTP va a venir la información del proyecto y va a venir de acuerdo a los atributos de la clase proyecto, un proyecto. ¿Y qué queremos que haga cuando reciba un proyecto? Bueno, queremos que llame al servicio para que lo guarde. Entonces tenemos que ir ahora a la clase servicio y agregar un método al servicio para guardar un proyecto. Vamos a agregar un método acá, public proyecto, crear. Vamos a ponerle crear, así lo distinguimos después de actualizar. Proyecto P. Y esto básicamente va a ser return repo.saveP. No tenemos que ejecutar ni un insert, ni un update, nada. Simplemente este se va a encargar de generar el insert y el update por nosotros. Entonces, ahora volvemos al controller y le decimos acá que lo que tiene que hacer es retornar un response entity, ok, con el body, vendría a ser servicio punto crear, pero no, crear un proyecto. Hasta acá, fíjense, no estamos validando nada, simplemente estamos
haciendo cosas directas, es simplemente para mostrar la potencia de esto. Después vamos a en próximos videos ver cómo podemos validar y hacer que nuestra respuesta sea ok si salió todo bien y error si salió todo error, o algo con error. Pero por ahora esto es solamente así. ¿Qué es lo que pasa acá? Eh, bien. Dice que el método tiene que retornar y no está retornando. Me faltaba la sentencia return. Ahí está, ahí se fue lo rojo, está perfecto. Y vamos a guardar todo. Cuando guarde todo se va a reiniciar el servidor. Vamos a poner guardar todo. Acá se reinicia el servidor. Y vamos a verificar primero que el proyecto que existía esté. Perfecto, el proyecto que existía está. Y ahora vamos a venir aquí a usar un plugin. Vamos a instalar un plugin ah, que se llamaba Fire Bird, creo que era. No, Fly. Vamos a instalar un plugin que es REST API Client. Thunder Client. Vamos a instalar Thunder Client. Vamos a instalar este plugin y ahora les muestro qué es lo que hace este plugin. Nos va a permitir jugar hasta que tengamos nuestra aplicación de usuario. Acá tenemos nuestro Thunder Client instalado ya. Entonces lo que le vamos a decir es que genere un request post a este servidor. Vamos a generar new request y acá le decimos que lo genere al http localhost 8080 /api /proyecto. Revisemos si llamaba bien la URL. Sí, proyecto se llama. Y le vamos a decir que lo que tiene que enviar en el body es un JSON. Vamos a copiar el JSON que tenemos aquí y lo vamos a pegar para hacer más rápido. No es un arreglo. El ID no va porque nosotros vamos a pedir que cree uno nuevo. El nombre sí va. Proyecto nuevo 888. Presupuesto máximo 582558. Y entonces ahora vamos a enviar esta petición. Esto es hacer un post. Entonces vamos a tener que generar un método post al servidor. Y lo vamos a enviar. Y vemos que el servidor lo que hizo es insertó un proyecto. Vamos a venir aquí, vamos a buscar la lista. Y ahora la lista me dice que tengo los dos proyectos. Entonces automáticamente pudimos insertar ahora un proyecto de manera muy sencilla. Vamos a hacer una operación más, que es la operación de buscar por ID. Vamos a volver a nuestro controller y vamos a crear una búsqueda, pero no de todos los proyectos, sino buscar por ID. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo método que sea public response entity y que retorne un proyecto, porque al buscar por ID lo vamos a buscar solamente uno. Buscar proyecto, vamos a poner, que recibe un ID y retorna un proyecto. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, todas las búsquedas se hacen con el request get. Entonces vamos a poner un get mapping. Pero acá el mapping va a ser a un ID en particular. Entonces, la URL que yo voy a tener es api /proyecto /ID 1234599. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a tener que hacer acá, como hicimos anteriormente, es agregar en el servicio un método que me busque por ID. Entonces, voy a copiar ese método que tenía ahí anteriormente. Ya no va a retornar una lista, sino que va a retornar un único proyecto. El método le vamos a poner buscar por ID. Recibe como argumento un valor ID. Y vamos a usar de todos los métodos que tenemos predefinidos, find by ID. Bien, pero este método findById retorna un optional. El optional básicamente lo que me dice es si el proyecto existe o no existe. Entonces,
lo que nosotros vamos a poner aquí entonces es optional barra proyecto. Va a ser un resultado. Resultado TMP. ¿Sí? Y if resultado tmp.exist is present. No, acá me faltó importar el optional. Ahí está. Resultado tmp. A ver, lo voy a guardar porque hasta que lo no guarde, a veces Visual Studio Code no me toma nada, pero bueno, acá me va a dar un error de compilación, así que voy a bajar el servidor. Y ahora sí, digo, si está presente el resultado, ¿m? Entonces retorno resultado tmp.get, que es el proyecto que está presente. Si no, retorno null. Básicamente no hubo resultado. ¿Sí? Y ahí ya tengo mi método definido. Y ahora voy a venir al controller y voy a decir que el método get va a retornar servicio, buscar por ID el ID. Entonces ahora vamos a levantar nuestro proyecto nuevamente. Levantamos el proyecto. 1, 2, 3, esperamos unos 5 segunditos, 6 segunditos. Cuando el proyecto está levantado, 6 segundos, bien, hacemos la búsqueda y el proyecto volvió al estado inicial donde teníamos una sola fila. Recuerden que la base de datos, cada vez levantamos el proyecto, como una base de datos en memoria, se reinicia. Vamos a venir ahora a Thunderbird y vamos a Thunder Client y vamos a crear un nuevo proyecto, 1, 2, 3. Vamos a enviar y acá vemos la respuesta. Se creó el proyecto con el ID 101 y vamos a crear el proyecto AA444 con un presupuesto de 48.000. Y ahora este con el ID 102. Si yo voy aquí y busco la lista de proyectos, me dice que están todos estos proyectos. Ahora, si yo digo quiero ejecutar en lugar del que me devuelve todo, el que me devuelve solo el 102, ahí tengo un problema. Porque hay un error con el proyecto 102. Vamos a ver qué pasó. Y me está diciendo que el ID es nulo. Me está diciendo que el ID es nulo. Así que evidentemente hay un problema en el mapping. Está perfecto esto. Yo para que esto se mapee tengo que decirle que esto es @path variable. Si no, Spring no sabe de dónde sacar el valor ahí. Path variable, así. Path variable. Entonces Spring ahora sabe que tiene que sacar el valor de ahí. Como esto va a reiniciar el servidor, vamos a ver que de vuelta la base de datos va a estar con un solo proyecto. Vamos a chequearla. Esto es así. Bien, hay un solo proyecto, perfecto. Un solo proyecto. Vamos a ir a Thunder Client y vamos a crear el nuevo proyecto 1, 2, 3. Vamos a crear el BBB 456 con otro presupuesto. Y vamos a crear el 654 CCC con... Ay, rompí todo. Con otro presupuesto. 824. Están 3 creados. Vamos a verificar aquí. Tiene que haber 3 creados. Perfecto. Y ahora voy a buscar el 102. Y ahora sí anda. Entonces puedo decir que cuando venga este número acá, 102, se va a ejecutar en el controller el método que coincide con esto. Al 102 lo va a poner en esta variable y va a llamar a un método del servicio. El método del servicio llama al método del repositorio. Aquí busca por ID y se terminó. Nosotros ahí se terminó lo que escribimos. ¿No? Lo único que hacemos en el repositorio es crear el repositorio tal cual está definido, pero no le creamos ningún método. Automáticamente Spring genera todo esto por nosotros, lo que nos da mucha velocidad de desarrollo.